todo ocurre desde el Mundial anterior. Alemania reconoce que ganó el Mundial de Brasil porque utilizó tecnología. Es más, no sé si podemos hablar de marcas, porque el gran problema que tenemos ahora, no quiero tener problemas con los auspiciadores. Sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, porque es información finalmente, ¿no? Alemania usó un software que se llama Adidas My Coach. Gracias a ese software que maneja Big Data, es decir, grandes volúmenes de información, no solamente del equipo propio, sino especialmente claro, del contrario. Así es. Lo que pasa es que eso no se conoce muy poco, de que existen compañías que están vendiendo información sobre los equipos. Es decir, son empresas de software que se han dedicado a recopilar a través de los videos de todos los partidos que juegan las selecciones, ¿no? y los clubes de fútbol, no solamente... Claro, digamos, y la información es una información que tiene no solamente la estatura, la edad, la cantidad de tiempo que el jugador normalmente corre en la cancha, cómo su rendimiento va decreciendo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las zonas en las que mejor se mueve? ¿Qué es lo que mejor hace? Jugar por arriba o por abajo, la cantidad de fallas que tiene a la hora que hace o recibe un pase. Así es. Es Big Data. Estamos hablando de millones de datos por cada equipo. Son miles de informaciones por cada jugador. Y entonces todo eso se procesa. Todo eso se procesa. Y Alemania reconoció tras su victoria en el Mundial de Brasil que aparte de los jugadores, la estrategia, el entrenador y todo lo demás, venía por el uso de Big Data. Esto es hecho común. Hoy día todos los grandes equipos de fútbol a nivel de club, como a nivel de selecciones, están usando esa información para tratar de encontrar las flaquezas, las debilidades de los equipos con los que uno tiene que enfrentarse. Y eso es básicamente tecnología aplicada a un deporte, en este caso en el fútbol, ¿no? Pero la tecnología va muchísimo más allá, desde el gras. Ese gras que nosotros vemos en los estadios tan bonito, tan verde y todo, es biotecnología. Es biotecnología, no es gras natural, entre comillas, natural. Es producto de investigación biotecnológica. Estamos hablando que las células, por ejemplo, tienen doble número de cromosomas, son diploides. Hay gras que también es tetraploide, especialmente en situaciones de climas extremos, digamos, por debajo de 0 grados. Lo que supone es que has logrado producir un gras más resistente, de más rápida recuperación, además, ¿no? Y un tema especial, que pueden mantenerse erectas las hojas casi inmediatamente. Es decir, tratan de que tenga una memoria de posición vertical. Qué cosa más loca. O sea, que pisas y terminaste de pisar y ya se recuperó. Además, enraizamiento muy profundo, de tal manera que por más que el suelo esté mojado, no se levanta el lodo, el barro, digamos, del suelo, ¿no? Sino que se mantiene el gras fijo al suelo, ¿no? Lo cual es importantísimo, ¿no? Porque... Ahora, pero ¿por qué no regresamos al tema de esta especie de estudio ¿no? Como inteligencia científica del jugador? ¿Qué cosas se miden en el jugador y qué cosas puedes medir? Porque, por ejemplo, tú tienes un video y la información que te da uno, porque no es solo uno, agarran los últimos 20 partidos donde ha participado ese jugador y estudian al jugador individualmente, más allá del rendimiento del equipo como equipo, ¿no es cierto? Bueno, yo no soy un experto en fútbol, pero he leído hace unos días los comentarios que ha hecho el arquero que le tapó el penal a Messi, y él reconoce que hizo su trabajo. Es decir, estudió a Messi todos los penales que había pateado. Y por lo tanto, él mismo dice, de acuerdo a cómo se paró Messi, yo más o menos intuía a dónde iba a patear. Bien, ese es justamente, cuando estamos hablando de Big Data, estamos hablando de data muy especializada. Igual podríamos hablar de eso, de los que patean el tiro libre, y más o menos saben por dónde puede pasar la pelota. Por ejemplo, ese disparo de Cristiano Ronaldo que nos ha asombrado a todos, no es de casualidad. El tipo ha disparado 20.000 tiros libres o tal vez más, porque dicen que entrena
O sea, que él llega antes de que llegue el equipo a entrenar y se va después de que el equipo va a entrenar porque entrena solo. Sí, ¿No estamos, sí, estamos este viendo tipo de cosas, claro, los tiros libres. Claro, los tiros libres, por ejemplo, de ahora, que antes eran magia del jugador, principalmente, claro. la olla seca de Didi, por ejemplo, claro. ¿no? Hoy día se favorece por un detalle, la esfericidad de la pelota. Es decir, desde ya hace 2 mundiales anteriores, tenemos que la pelota es casi esférica, perfectamente esférica. Perfecta. Es decir, no tiene costuras. No tiene costuras. Entonces, al no tener costuras, casi toma la forma de una esfera. Y por lo tanto, que comienzan a aplicar todas las reglas de la física. Es decir, cómo uno puede darle rotación y al darle la rotación puede darle... Claro, porque antes tú tenías que agarrar la pelota que no era perfectamente redonda en la posición, ¿no es cierto? Claro, ahora, pero creo que hemos jugado nosotros con pelota de cuero todavía, ¿no? Claro. Entonces teníamos que preocuparnos por dónde estaba la pichina porque si no nos iba a doler al momento de patear la pelota. Entonces no, estamos hablando aquí de pelotas casi totalmente esféricas, por lo tanto uno puede ser muy sutil en darle el tiro de tal manera que cobre determinado tipo de... Ahora, a mí me llamó la atención, y no es la primera vez que lo hace, que Cristiano Ronaldo se para, o sea, hace como ingeniero, como si estuviera midiendo las distancias, las curvas. Le falta el teodolito. ¿No es cierto? Un poco más y saca instrumentos de medición, por un lado, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, el instrumento que es el mismo, él lo prepara. Él empieza a respirar, ¿no es cierto? Y me explicaba un amigo médico que eso tiene que ver con un tema de oxigenación, ¿no es cierto? Que no es que está haciendo una finta, Cristiano Ronaldo, está haciendo una cosa absolutamente científica para disparar ese tiro libre y que no falle. O sea, para reducir el margen de error al mínimo posible, ¿no es cierto? Ya a factores como el viento, como que se movió un jugador que más allá de lo que él podía haber calculado, no sé. Claro, pero si las cosas salen como él lo ha planeado, eso va a ser gol de todos modos. Claro, porque la perfección se consigue tiene muchos factores. Uno de ellos es el nivel de oxígeno en los músculos. Y eso ya lo han estudiado los médicos deportivos, porque de ahí que las nuevas camisetas o la indumentaria deportiva, tanto no solo en los futbolistas, sino en los atletas, los que corren 100 metros planos, por ejemplo, uno los ve ceñidos totalmente. Ceñidos. ¿Por qué? Porque se requiere cierto nivel de compresión de los músculos para que rindan al máximo. Igual, la temperatura. Pero esto tiene que ver también con o sea, porque yo no sé si usted ha visto el video ese donde Cristiano Ronaldo hacen una prueba, ¿no? Frente a un arco, hay un arquero o una persona que patea la pelota y en el momento que se produce el pase que supuestamente tiene que recibir Cristiano Ronaldo, se produce oscuridad total. Prenden la luz y Cristiano Ronaldo metió el gol. O sea, ¿cómo hizo para solamente con la posición del pie y el momento inicial de la salida de la pelota saber exactamente a oscuras por dónde va a ir esa pelota? Práctica. Es práctica. Además que jugadores como Cristiano Ronaldo, por Messi, tienen una habilidad innata que la han sabido desarrollar al máximo. Es más, yo diría que si a Messi lo vendan, le hacen patear un penal, esta vez sí lo mete. A oscuras también. A oscuras. Claro, pero eso que dice, por ejemplo, sobre el penal de Messi, ¿no es cierto? O sea, tú eres un arquero y una de las cosas que vas a hacer es tapar penales, tú tienes que ver todos los jugadores del equipo, de los equipos contrarios que vas a enfrentar, ¿no? Y cuáles son los que patean penales y cómo los patean y están preparados para enfrentarlo. Eso es lo que hizo, ¿no es cierto? Sí. Y tuvo la capacidad de memorizar las posturas, los gestos, de tal manera que el grado de probabilidad a la cual él iba a asumir para lanzarse a determinado lado fue lo que le dio, digamos en este caso, el éxito de taparlo, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa más puedes estudiar? Ya los equipos en movimiento, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuáles son o sea, cómo articulan su juego y por lo tanto cómo pueden neutralizarlo? ¿No es cierto? Bloquear un determinado jugador, cómo te desarma el equipo completamente, ¿no? Así es, o sea, porque uno tiene más o menos ya controlado el tiempo de tenencia del balón de cada jugador.
Además, ¿qué hace cuando tiene la pelota? ¿Qué hace? ¿Qué porcentaje de sus pases son hacia adelante, hacia el costado, hacia la derecha, a la izquierda, hacia atrás? Toda esa información está. Ahora, ¿quién tiene la información? El entrenador, ¿no es cierto? Porque no puedes saturar al jugador con esa información. Bueno, tú usas esa información para instruir al... De hecho, ni siquiera el entrenador. Cada equipo tiene una empresa consultora al lado que es la que tiene toda esta información, y el entrenador le pide: dame los datos de Lewandowski, o dame los datos de Neymar, dame los datos. Y entonces, ahora, ¿qué datos quieres? Pero eso es lo que te puede llevar incluso a explicar, porque una de las razones que explica estas sorpresas que están ocurriendo en el Mundial, ¿no es cierto? Que de repente un equipo pequeño puede neutralizar a un tremendo equipo que debería barrerlo, y eso tiene que ver no solo con la presencia de jugadores, o sea, tienes 3 o 4 jugadores que juegan en las grandes ligas y por lo tanto levantan el nivel de todo el equipo, sino o sea, tener acceso a esta información te permite por lo menos que no te ganen. Ya, el ganarles supone cierto nivel de capacidad y de eficiencia de tus delanteros para meter goles, pero sí puedes neutralizar un equipo, incluso al más poderoso del mundo, y no dejar que te gane. Y ese es un detalle de la tecnología hoy día, que cada vez es más democrática. Es decir, claro, hace 4 años solo tenía Alemania, digamos, en un uso, digamos, de alta competencia. Ahora la deben estar usando todos los equipos europeos, todos los clubes, todas las selecciones. Bueno, si no las tienen es porque no están dispuestas a pagar por esa información, porque esa información está en el mercado, que se compra. Hay compañías que son proveedoras de ese servicio. Así es. No, el otro día, por ejemplo, vi el equipo que ha comprado el Instituto Peruano del Deporte para las mediciones de los deportistas, del rendimiento de los deportistas. O sea, ¿dónde están? O sea, por ejemplo, en el momento que saltas, o sea, ¿cuáles son los defectos de tu salto? No porque lo estás mirando, sino porque hay un equipo que está midiendo eso. Y eso es de fantasía, ¿no? Porque es así. Son puntos de luz que los capta el software y que después reconstruye con el movimiento humano. Entonces eso te lleva no solo a corregir determinados movimientos, sino a hacer, por ejemplo, determinado tipo de ejercicio o de rutina de ejercicios para fortalecer determinados músculos que te van a ayudar a mejorar tu performance a la hora que vayas a la competencia. Pero eso ya es de loco, ¿no? Eso es la natación, por ejemplo. Entonces, hay gente que gana porque sabe bracear bien y sabe patalear bien. Porque en el pataleo y el braceo, la suma de ambos es donde tienes el movimiento. No solamente es bracear. Entonces, en cada uno de los deportes está recolectando una serie de información. Ahora, sí. Sí, y entonces la tecnología ya no es extraña a una actividad deportiva que antes era básicamente capacidad humana simple, y no, hoy día está asistida por tecnología. Claro, pero además yo me imagino que también están evaluando, es decir, tú podías saber cuando salías a la cancha, este fosforito, provócalo para que saque tarjeta amarilla y de repente lo expulsen. Pero ahora, si tú haces este seguimiento con videos, con información así más de inteligencia, tú puedes saber exactamente, o sea, en qué momento darle, en qué momento provocarlo, y cuán sistemático tiene que ser eso para sacarlo de quicio. Lo saca de quicio, lo saca del partido. El tipo está enloquecido, está más preocupado por la bronca con que lo está fastidiando que por... Claro, además, te voy a decir algo interesante. La FIFA ha prohibido que se tomen, bueno, no que se tomen, sino que se difunda la data que se está levantando en cada tiempo de un partido de fútbol. Está prohibido por la FIFA. ¿Por qué? Porque ya te imaginarías, en estos momentos, cada partido de fútbol, en los primeros 45 minutos se recogería una data. Esa data se le entregaría a cada uno de los entrenadores si han contratado el servicio, claro, de tal manera que para preparar a su equipo para el segundo. Ahora la FIFA dice eso no se puede hacer. No, eso no se puede hacer. O sea, pueden usar esa información luego del Mundial. Después. Ahora, y los aditamentos, las canilleras. Es tecnología de primera. Por ejemplo, un artefacto que casi no le damos importancia, la canillera, o espinillera, como dicen los españoles. Eso es alta tecnología. Es un composite, le decimos nosotros técnicamente, es material compuesto de fibras de carbono, con polímero,
que tiene la capacidad de difuminar el impacto. Es decir, uno golpea la canillera en una parte específica y la energía se dispersa. Se dispersa, de tal manera que, digamos, el jugador no lo siente. No lo siente. Eso es inventado por una compañía española que se dedicó justamente a trabajar esto y se ha vuelto pues especialista solamente ahora, es igual que lo de los chimpunes, porque uno parece fantástico, como si fueran simplemente muy bonitos los chimpunes. No es lo de menos, ¿no es cierto? O sea, sí, bueno, hay una combinación de ingeniería y diseño, ¿no? Pero ahí estamos hablando de el instrumento más sutil que tiene el futbolista para su desempeño. Por lo tanto, ahí esto ha entrado pues desde el chimpún que nosotros conocíamos hace 40 años y que era bastante simple, digamos. Los calzados de fútbol comenzaron su evolución en el año 94 con el Mundial de Estados Unidos. Y ahí básicamente habían dos empresas que se dedicaban a producir los calzados de fútbol de alto desempeño, que era Adidas y Puma. Pero como el Mundial fue en Estados Unidos, entró a tallar Nike. Y ahí, con la competencia con Nike, es donde esto simplemente explotó. Pues. Entonces, cada año, cada mundial salen nuevos modelos con diferentes características. Incluso, por ejemplo, pues ya tomando opinión de los propios futbolistas, ¿no? Acá uno se queja de que no pudo hacer el gol porque le estorbaron, digamos, los pasadores. Hoy día los calzados de fútbol prácticamente ya no tienen los pasadores digamos, directamente sobre el empeine, está a un costado o en algunos casos están recubiertos. De tal manera que el empeine está liso. Entonces ya no hay perdón de Dios si alguien patea fuera del arco y le echa la culpa a los pasadores, ¿no? Pero también hay variaciones de diseño especiales, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos jugado con chimpunes, con cocos, con toperoles prácticamente cilíndricos, ¿no? Hoy día tiene forma cónica, o sea, tronco cónica. Es más, los hay ya en forma de V chica, de V. Los hay laminares. Entonces hay diferentes tipos y ahora de toperoles para los calzados de fútbol para darle más agarre. Es más, la última innovación que hay es que la planta está hecha de grafeno. Grafeno es un compuesto alotrópico del carbono, o sea, es una diferente estructura de los átomos de carbono y que sale del grafito. Es una cosa, es un material futuro, o sea, de eso teníamos para hablar un par de horas. Pero esa suela tiene una ventaja, aparte de no pesar, es ligerísima, tiene una ventaja. Con determinado tratamiento impide que se le pega el lodo, no se le pega el lodo. O sea, por más embarrado que esté el suelo, campo, el barro resbala. Y entonces eso es una ventaja porque en un zapato de fútbol normal, en un campo con lodo, el lodo se pega y pesa más el zapato. No, qué cosas. Yo le agradezco mucho a don Fernando Ortega San Martín que nos ha sorprendido. Él es el director de investigación y evaluación del CONCITEC. Es una fantasía esto, ¿no? De la tecnología y la ciencia al servicio del deporte. Sí, ¿no? Y yo quisiera aprovechar que estoy aquí en tu programa que es tan visto para invitar a la audiencia al homenaje que el CONCITEC le está haciendo al ingeniero Tomás Ungar. Todos conocemos que el ingeniero Tomás Ungar ha sido el más grande divulgador científico durante 50 años. O sea, él ha explicado los avances tecnológicos y el CONCITEC nos ha desasnado durante 5 décadas. Así es, muchísimas veces nos ha explicado cómo funcionan los motores, los cohetes, los viajes espaciales, etc. El CONCITEC le hace un homenaje este día viernes 22 a las 6 de la tarde en el auditorio de la Municipalidad de Miraflores, en Avenida Larco 400. Y queremos que todo el público pueda asistir para darle un homenaje a una persona que realmente la que debemos muchísimo, ¿no? Lo merece, por supuesto, y se ha ganado el respeto no solo de la comunidad científica, sino creo de todos sus seguidores, lectores, ¿no? Porque es una enciclopedia. Yo me hice ingeniero leyendo sus artículos en el Comercio. O sea, todo el tiempo tú lo lees y te das cuenta que está estudiando. Así es. O sea, es un estudiante perpetuo, ¿no es cierto? Así es. Qué maravilla. Muchas gracias.